Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres, edades y lugares han sido modificados para proteger la identidad de la protagonista. Es una historia de traición, engaño y la más absoluta liberación. El secreto enterrado. Bajo 40 años de mentiras. Jamás imaginé que a mis 62 años estaría conduciendo a las 11 de la noche por calles desconocidas de una colonia de alto nivel en la Ciudad de México, con las manos temblando en el volante y el corazón latiéndome con la furia de un tambor de guerra. Pero esta noche, la verdad que llevaba 40 años oculta, ibas a explotar. Lo que descubrí es tan impactante que te pido que te quedes hasta el final, porque te aseguro que cambiará tu percepción sobre la confianza y la fortaleza de una mujer. Todo comenzó hace apenas 3 horas, cuando pasé por la torre corporativa donde Elías Ventura había trabajado durante 25 años. Las luces estaban apagadas, el estacionamiento subterráneo vacío, y un aviso en la puerta principal anunciaba que las oficinas estaban cerradas por remodelaciones desde las 6 de la tarde. Mi primera reacción fue pensar que me había equivocado de edificio, pero no. Ahí estaba el elegante logo de su empresa, burlándose de mí desde la fachada oscura. Marqué su número con unos dedos que habían empezado a temblar sin control. ¿Cómo va el proyecto, mi amor?, le pregunté, intentando mantener un tono casual, normal, como la esposa devota que había sido durante 4 décadas. Su respuesta fue inmediata, ensayada y perfectamente pulcra en su engaño. Súper ocupado aquí, Sofía. No puedo hablar ahora. El proyecto de Monterrey nos tiene trabajando a tope. No me esperes despierta, querida. Y entonces lo escuché. Unos gemidos suaves, una risa ahogada, el sonido inconfundible de la intimidad que yo creía conocer tan bien. Mi estómago dio un vuelco, pero mi mente, la parte de mí que había estado dormida por años, despertó con una claridad aterradora. La aplicación familiar de GPS, que había insistido en instalar después de que Elías tuviera un pequeño percance automovilístico el año pasado, se convirtió en mi guía hacia la verdad absoluta. El punto azul, que representaba su Mercedes-Benz clase S plateado, parpadeaba en una zona residencial de lujo, a unos 40 minutos de nuestra casa, en una sección de la ciudad que jamás habíamos visitado juntos. Cada kilómetro que conducía se sentía como si me estuviera quitando capas de mi propia piel, revelando algo crudo y doloroso debajo. La colonia era hermosa, demasiado perfecta. Casas de diseño arquitectónico exclusivo con jardines inmaculados, faroles antiguos bañando las aceras con un resplandor dorado. El tipo de lugar donde las familias felices vivían sus vidas perfectas. El Mercedes de Elías estaba estacionado frente a una casa de 2 pisos, de un profundo azul cobalto, con hortensias en el pórtico y un columpio de madera. Había una luz encendida en el segundo piso, sombras moviéndose detrás de unas cortinas de encaje que parecían sacadas de una revista de decoración. Me quedé en mi coche, estacionada a 3 casas de distancia, observando. Mi mente intentaba procesar la escena, pero era como tratar de armar un rompecabezas con piezas que no encajaban. Esta no era la casa de ningún colega que yo conociera. No era un hotel, ni un departamento anónimo para encuentros clandestinos. Era un hogar, con un buzón pintado con girasoles y un tapete de bienvenida que leía la familia Mendoza. Entonces la vi. Una mujer no tan joven como yo había temido, sino de unos 40 y tantos, asomándose por la ventana del segundo piso. Llevaba el cabello recogido en un moño descuidado y vestía una bata de seda azul que reconocí con una punzada afilada de dolor.
Era idéntica a la que Elías me había regalado en nuestro último aniversario, solo que la mía era de un rojo vino. La mujer miró hacia la calle con una expresión de satisfacción que me hirió más que cualquier gesto de pasión. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Elías. Saliendo de la oficina ahora, amor. No me esperes. Cena sin mí. La mentira era tan descarada que resultaba casi chistosa. Casi. Revisé mi reloj. Las 11:43 de la noche. ¿Cuántas noches había cenado sola, dormido sola, vivido sola? Mientras él construía esta vida paralela, un niño apareció en la ventana junto a la mujer. Un chico de unos 10 años con cabello oscuro y ondulado, igual al de Elías, con la misma forma de inclinar la cabeza cuando algo le intrigaba. La mujer lo abrazó, y ambos desaparecieron de mi vista, probablemente dirigiéndose a la cama, continuando su rutina nocturna en su hogar perfecto, con mi esposo. Mi esposo. Las palabras perdieron todo significado en ese momento, flotando en mi mente como objetos extraños e irreconocibles. 40 años de matrimonio, 2 hijos adultos, 3 nietos, una vida entera construida sobre... ¿qué exactamente? Mentiras, verdades a medias, una actuación magistral. El dolor físico llegó entonces, tan real que pensé que estaba sufriendo un infarto. Desperté en mi coche a las 5:47 de la mañana, con el cuello rígido y los ojos hinchados. La casa azul seguía ahí, la prueba de que no había sido una pesadilla. El Mercedes de Elías ya no estaba. Conduje a casa en piloto automático. Cada semáforo y curva grabados en mi memoria muscular, después de décadas viviendo en el mismo lugar. Llegué justo cuando Elías cruzaba la puerta principal, con el maletín en una mano y una caja de donas en la otra. Mi dulce favorito. Buenos días, mi vida, me dijo, besándome en la fejejina en la pomejica, con su habitual familiaridad. Te traje tus favoritas, las de crema de Boston. Sé que no debí trabajar toda la noche, pero ya sabes cómo son estos proyectos internacionales. Su actuación era impecable. Si no hubiera visto lo que vi, si no supiera lo que sé, le habría creído cada palabra. Me pregunté cuántos años llevaba perfeccionando este teatro. ¿Cuántas mañanas había cruzado esa puerta con mentiras envueltas en papel de panadería? ¡Qué considerado!, le respondí, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz. ¿Por qué no te duchas mientras hago el café? Él asintió, tarareando esa melodía que siempre silbaba cuando estaba de buen humor. La misma melodía que había escuchado durante 4 décadas, sin saber qué significaba que había pasado la noche con otra familia. Mientras corría el bueh, él escorría el agua de la ducha, revisé su maletín. Yo había perfeccionado el arte de la esposa discreta, o eso creía. Encontré lo habitual. Documentos de trabajo que parecían genuinos, una tableta, plumas de la empresa. Pero también había algo nuevo. Un segundo teléfono. Uno que jamás había visto, escondido en un compartimento cuya existencia yo ignoraba. La pantalla mostraba varias llamadas perdidas de casa y un texto. Papá, no olvides mi partido de fútbol el sábado. Mami dice que prometiste venir. Te amo, Julián. Otra mujer llamada Mami, por otro hijo de Elías. El panorama se amplió de repente y empecé a ver la imagen completa. Los frecuentes viajes de negocios, siempre de 3 o 4 días. Los fines de semana que tenía que trabajar. Las llamadas que contestaba en el jardín, lejos de mis oídos. Las compras con tarjeta de crédito que nunca llegaban a casa. Había sido tan estúpida, tan confiada, tan ciega. Pero no, me corregí. No había sido estúpida.
Había sido una esposa que confiaba en su marido. Había elegido creer. Había elegido no ver, porque la alternativa era impensable. Recordé momentos específicos ahora con dolorosa claridad, como aquella vez hace 15 años cuando encontré un recibo de joyería en su bolsillo. «Es para el cumpleaños de la secretaria de mi jefe», me dijo. «Ya sabes cómo es, siempre me manda sin hacer sus compras personales». Y yo le había creído. O hace 10 años, cuando nuestra hija Alejandra me dijo que había visto a papá en el centro comercial con una mujer y un niño pequeño. «Debe ser la hermana de un colega», le respondí, quitándole importancia. «Papá siempre está ayudando a la gente». Alejandra tenía 15 años entonces. El niño de la ventana anoche tendría unos 10 años. La matemática era cruel en su precisión. Escuché a Elías cerrar la llave de la ducha. Puse todo en su lugar, cada objeto exactamente como lo había encontrado. Había aprendido mucho sobre el engaño en las últimas horas. Cuando salió del baño, con el cabello húmedo y oliendo a la colonia que yo le compraba religiosamente cada Navidad, yo tenía el café servido y las donas en un plato. «¿Dormiste bien?», me preguntó, mordiendo una dona mientras leía las noticias en su iPad. Como siempre, mentí, descubriendo que las palabras falsas salían más fácil de lo que había imaginado. «¿Y tú descansaste algo en la oficina?» «Dormí un par de horas en el sofá de la sala de juntas», respondió sin levantar la vista. Daryl estaba roncando como un oso en la oficina de al lado. Daryl. Recordé que Daryl, su supuesto compañero de proyectos nocturnos, se había retirado hacía 6 meses. Habíamos celebrado con una cena donde Elías dio un conmovedor discurso sobre el trabajo en equipo y la lealtad. La ironía me provocó náuseas. «Sofía, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo Elías, tocando mi frente con una preocupación que parecía genuina. Esperé 3 días antes de volver. 3 días en los que perfeccioné mi propia actuación, sonriendo en los momentos justos, respondiendo a sus mentiras con la credulidad esperada, incluso haciéndole el amor una noche, mientras imaginaba a la otra mujer en mi lugar. Elías no sospechó nada. Después de todo, yo había sido predecible durante 40 años. Sofía, la esposa devota. Sofía, la madre perfecta. Sofía, la tonta. Esta vez, estaba preparada. Me vestí con ropa que normalmente no usaría. Jeans y una sudadera con capucha que compré en efectivo. Gafas de sol grandes. El cabello recogido bajo una gorra de béisbol. Parecía otra persona. Y tal vez lo era. La vieja Sofía Pooh había muerto en ese coche 3 noches atrás. Llegué a la Casa Azul a las 2 de la tarde, cuando Elías estaba definitivamente en su oficina. La real, esta vez. Había comprobado llamando a su extensión directa. La colonia estaba tranquila, solo el sonido ocasional de un perro ladrando o un jardinero trabajando. Estacioné en la misma calle, pero más cerca esta vez. Necesitaba ver. Necesitaba entender. La mujer Claudia salió a las 2:30. Y mi corazón casi se detuvo. No por ella, sino por lo que cargaba. Un bebé en un portabebés frontal. Un bebé que no podía tener más de 6 meses. Las matemáticas de la traición se hicieron de pronto más complejas. No era solo el niño de 10 años. Entonces, ¿hace cuánto tiempo Elías estaba construyendo esta familia? La seguí a pie cuando empezó a caminar por el vecindario. Mantuve una distancia prudente, fingiendo mirar mi teléfono cuando ella se detenía. La vi entrar a una cafetería artesanal, de esas acogedoras con mesas en la acera y plantas colgantes. Me senté en una mesa alejada,
Pidiendo un café que no tenía intención de beber, se encontró con otras 2 mujeres, ambas con bebés. Las escuché hablar de cosas mundanas. Pañales, noches sin dormir, el agotamiento de la maternidad. Y entonces una de ellas dijo algo que me heló la sangre. «Claudia, qué suerte tienes de que Marcos sea tan involucrado. No todos los esposos son tan dedicados. Marcos. Mi Elías era Marcos en esta vida». Claudia se rió, ajustando al bebé en sus brazos. «Sí, aunque con su horario de trabajo es complicado. A veces tiene que viajar por negocios 3 o 4 días, pero siempre lo compensa cuando vuelve. Es un padre maravilloso». Los viajes de negocios. Esos 3 o 4 días eran cuando regresaba a mí, a su otra vida, a sus otros hijos adultos. Éramos turnos en su elaborado calendario de mentiras. Me pregunté si tenía una hoja de cálculo en algún lado, coordinando sus engaños, asegurándose de no mezclar nombres, fechas o historias. «¿Y cómo va Julián con el nuevo bebé?», preguntó otra mujer. «Celoso al principio», respondió Claudia. «Pero Marcos, mi esposo, ha sido increíble manejando la situación. Le compró un guante de béisbol nuevo y pasan las tardes del sábado juntos mientras yo descanso con la bebé. Las tardes de sábado. Los seminarios de trabajo sabatinos que Elías jamás se perdía. Otra pieza del rompecabezas encajando con una precisión nauseabunda. Me levanté para irme, pero entonces Claudia sacó su teléfono para mostrar fotos. No pude evitar echar un vistazo mientras pasaba junto a su mesa. Ahí estaba Elías. Mi Elías en una foto familiar en una playa de Acapulco, bronceado, sonriendo, cargando al niño en sus hombros, mientras Claudia, embarazada en la foto, sonreía a su lado. Reconocí el resort. Era el mismo donde Elías había tenido un retiro corporativo crucial el año anterior. Salí tropezando de la cafetería. De camino a mi coche, pasé por un parque donde varios niños jugaban. Me detuve en seco al escuchar una voz familiar. «Eso es, campeón. Patea más fuerte». Era Elías, mi Elías, que se suponía debía estar en una reunión con inversores japoneses, entrenando a un equipo de fútbol infantil. Julián, el niño de la ventana, corrió hacia él con una sonrisa que era un espejo de la de su padre. Lo observé durante 20 minutos. A este hombre que creía conocer mejor que a mí misma. Lo vi ser el padre que había sido con nuestros hijos cuando eran pequeños, pero con una energía, una presencia, que me resultó dolorosamente familiar y a la vez extrañamente ajena. Esto no era actuación. Era genuino. Era un padre amando a su hijo. Un hombre en su elemento. ¿Quién era el verdadero Elías entonces? ¿El hombre que desayunaba conmigo todas las mañanas o el que entrenaba fútbol los miércoles por la tarde? ¿El que me hacía el amor los domingos por la mañana o el que llevaba a otra familia a la playa? ¿Existía acaso un Elías real? ¿O solo versiones cuidadosamente elaboradas para cada público? Mi teléfono sonó. Era él. «Oye, mi vida, la reunión terminó temprano. ¿Quieres que te traiga algo de cenar?» Miré a través del parque donde él seguía gritando instrucciones al equipo. «Sería perfecto, querido. Trae un poco de vino, ese Cabernet de Valle de Guadalupe que nos gusta». «Sé cuál dices». «Te amo, Sofía». «Yo también te amo», respondí, las palabras convirtiéndose en ceniza en mi boca. Esa noche, mientras Elías dormía plácidamente a mi lado, con una respiración silenciosa como la de alguien sin culpa, me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo por un largo rato, estudiando cada línea, cada marca que el tiempo había dejado en mi rostro. 62 años. 40 de ellos dedicados a un hombre que había construido una doble vida con la precisión de un relojero suizo. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas al principio,
Luego sollozos desgarradores que tuve que amortiguar con una toalla para no despertarlo. No lloraba solo por la traición. Lloraba por la mujer en el espejo. ¿Quién era yo sin él? ¿Quién había sido Sofía antes de convertirse en la señora Elías Ventura? Los recuerdos de mi juventud parecían pertenecer a otra persona. La chica que quería ser pintora, que había ganado una beca para estudiar en París, que la había rechazado porque Elías la había convencido de que formar una familia era más importante. El arte siempre estará ahí, me había dicho entonces, con esa sonrisa que derretía mis defensas. Pero el tiempo para los hijos no. Y yo le había creído. Había guardado mis pinceles, cambiado lienzos por pañales y galerías por juntas de padres de familia. No me arrepentía de mis hijos. Alejandra y Javier eran lo mejor de mi vida. Pero, ¿qué había sido de Sofía? La artista. Se había disuelto por completo en Sofía, la esposa. Al día siguiente, mientras Elías estaba en su oficina real, o quizás en su vida paralela, ya no podía estar segura. Subí al ático. Ahí, en cajas cubiertas de polvo, encontré mis viejos materiales de arte. Los pinceles estaban rígidos, las pinturas secas, pero los bocetos seguían ahí. Un testimonio de un talento que había abandonado por amor, o por lo que había creído que era amor. También encontré cartas, fotografías y recuerdos de nuestra vida juntos. Nuestra boda con Elías prometiendo ante Dios y 200 invitados que me sería fiel hasta la muerte. El nacimiento de Alejandra. Elías llorando al cortar el cordón umbilical. Javier dando sus primeros pasos. Elías filmándolo con esa vieja cámara que tanto amaba. Momentos reales, emociones genuinas. ¿O eso había creído? ¿Cuándo había comenzado la mentira? Mi teléfono sonó. Fue Alejandra. «Mamá, ¿estás bien? Te he notado rara últimamente». Mi hija, siempre tan perceptiva. «Estoy bien, cariño, solo un poco cansada». «¿Estás segura? Puedo pasar a verte si quieres». Los niños preguntan por la abuela. ¿Los niños? Mis nietos. Los nietos oficiales de Elías. Me pregunté si sabrían que tenían un tío y una tía pequeños en esa casa azul, hermanos que jamás conocerían. La red de mentiras se extendía como un tapiz venenoso, tocando vidas inocentes. «Mejor el domingo», le respondí. «Papá estará en casa». Una mentira. Los domingos por la tarde, Elías tenía golf con clientes. Ahora sabía que era probablemente tiempo familiar en la Casa Azul. Tras colgar, volví a mi investigación. Los estados de cuenta bancarios que había ignorado por años, ahora tenían sentido. Transferencias regulares a una cuenta que no reconocía. Compras en tiendas que nunca frecuentábamos. Gastos médicos que no coincidían con ninguna de nuestras dolencias. Elías había estado pasando 2 casas, 2 vidas completas. Y yo había sido demasiado confiada, demasiado cómoda en mi ignorancia para darme cuenta. Encontré facturas de colegiaturas de academia privada, clases de música y campamentos de verano. Julián tocaba el violín. La bebé, cuyo nombre aún no sabía, había nacido en el Hospital Ángeles, el mismo donde nacieron nuestros hijos. La audacia del engaño era casi admirable en su descaro. Esa tarde, hice algo que jamás había hecho. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto, recomendado por una amiga que había pasado por un divorcio difícil. «Necesito saberlo todo», le dije. «¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó? Todo. ¿Estás segura de que quieres saberlo todo?», me preguntó, con la voz cargada de experiencia en destrozar vidas con la verdad. «Sí», respondí, aunque no estaba segura de nada, excepto que no podía seguir viviendo en esta obra de teatro.
Elías regresó a casa esa noche con flores. Alcatraces, mis favoritos. O los favoritos de la Sofía que él creía que yo era. Ya no sabía qué me gustaba genuinamente, qué preferencias eran mías y cuáles había adoptado para complacerlo. «Estás preciosa», me dijo durante la cena, tomando mi mano. El investigador privado, un hombre llamado agente Soto, con ojos cansados que habían visto demasiados secretos, vino a casa una semana después. Elías estaba en uno de sus viajes de negocios, es decir, jugando a la familia feliz en la Casa Azul. Soto colocó una carpeta sobre mi mesa del comedor. La misma mesa donde habíamos celebrado 40 Navidades, 40 cumpleaños, toda una vida de mentiras. Señora Ventura, lo que estoy a punto de mostrarle no es fácil de digerir, me advirtió, con su voz profesionalmente compasiva. ¿Está segura de querer continuar? Asentí. Mis manos temblaban al abrir la carpeta. La primera página era un certificado de matrimonio. Marcos Mendoza se había casado con Claudia Mendoza hacía 12 años. Matrimonio. No un amorío, no un amante, sino otra esposa. «Pero esto es ilegal», balbuceé, mi mente luchando por procesar la información. «Técnicamente, sí», respondió Soto. Usó documentos falsos, una identidad alterna que ha mantenido a la perfección durante años. Elías Ventura y Marcos Mendoza son la misma persona, pero legalmente existen como dos individuos distintos. Es un trabajo profesional, señora. Su esposo no es un aficionado en esto. Las páginas siguientes eran peores. Fotografías de la boda de Elías y Claudia. Una ceremonia íntima en una playa. Ella con un sencillo vestido de lino blanco. Él con esa sonrisa que yo creía conocer tan bien. Certificados de nacimiento. Julián Mendoza, nacido hace 11 años, 3 meses después de que Elías tuviera una conferencia médica de emergencia en Cancún. Luna Mendoza, la bebé, nacida hace 7 meses cuando Elías estaba en un retiro de liderazgo corporativo. «Hay más», dijo Soto, pasando a su otra sección. Su esposo posee propiedades bajo su identidad alterna. La casa donde vive la otra familia, un condominio en Miami, una cabaña en las barrancas del Cobre, todo pagado en efectivo, sin hipotecas sospechosas. Mi herencia. La herencia de mi madre, que me había dejado hacía 15 años. Una suma considerable que Elías había invertido sabiamente para nuestro retiro. Ahora sabía a dónde había ido realmente ese dinero. Él había financiado su otra vida con el dinero de mi madre muerta. «¿Cómo es posible?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Cómo puede alguien vivir así por tanto tiempo?». Soto se encogió de hombros. «He visto casos similares, aunque ninguno tan elaborado. Su esposo maneja 2 negocios, uno bajo cada nombre. El segundo es una consultora que justifica sus ingresos adicionales y sus ausencias. Es brillante de una forma retorcida». Seguí leyendo. Expedientes escolares de Julián. Un estudiante excelente. Capitán del equipo de fútbol infantil. Informes médicos de Claudia. Tratamientos de fertilidad que Elías había pagado años antes de que ella pudiera concebir. Habían luchado por tener hijos, al igual que nosotros al principio. La ironía era venenosa. «Hay una cosa más que debe saber», dijo Soto, visiblemente incómodo. «La otra mujer. Claudia. Ella no sabe de usted. Para ella, su esposo es viudo. La historia que le contó es que su primera esposa, Sofía, murió en un accidente de coche hace 15 años. Yo estaba muerta. En la narrativa de Elías para su otra familia, yo estaba muerta. Había matado metafóricamente a su esposa para poder tener otra. Me pregunté si alguna vez pensó en la esposa muerta durmiendo en otra casa, en otra vida, mientras él le hacía el amor a Claudia.
¿Hay algo sobre el por qué? Pregunté, necesitando entender la motivación detrás de tal elaboración. Soto sacó otro archivo. Entrevisté discretamente así a algunos conocidos de ambos círculos. Al parecer, su esposo conoció a Claudia cuando ella fue su fisioterapeuta, después de su cirugía de rodilla. La cirugía de rodilla. Recordé esos meses perfectamente. Elías quejándose de dolor, yendo a terapia 3 veces por semana, recuperándose lentamente. Yo había estado ocupada cuidando a mi madre enferma entonces, confiando en que él siguiera su tratamiento solo. Había sembrado las semillas de su otra vida, mientras yo sostenía la mano de mi madre moribunda. Claudia quedó embarazada poco después. Continuó Soto. Basado en las fechas, parece que su esposo decidió mantener ambas vidas en lugar de elegir. Quizás por los hijos, quizás por las finanzas, quizás porque simplemente pudo. Los documentos financieros sugerían que manejaba cerca de $3 millones en activos entre ambas identidades. $3 millones. Dinero que yo había heredado, que secretado, ganado, robado. Tal vez para mantener su imperio de mentiras. Me levanté bruscamente, corriendo al baño donde vomité hasta que no quedó más que bilis. Soto esperó pacientemente, profesionalmente, hasta el final. ¿Qué quiere hacer con esta información?, preguntó cuando volví. Necesito tiempo para pensar. ¿Puede conseguirme más información sobre sus finanzas? Todo. Cada cuenta, cada inversión, cada centavo. Por supuesto. ¿Está considerando el divorcio? Estoy considerando justicia, respondí, sorprendida por la frialdad de mi voz. Pasé los siguientes 3 días en un hotel, diciéndole a Elías que estaba visitando a mi hermana en Chicago. Necesitaba espacio para pensar, para planear, para decidir quién sería Sofía después de esto. En la soledad de esa habitación impersonal, con las carpetas de Soto extendidas sobre la cama como evidencia de un crimen, tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a ser una víctima. No iba a llorar en silencio mientras Elías continuaba su doble vida. No iba a desaparecer discretamente con un divorcio silencioso que le permitiera mantener su fachada. Iba a destruir sistemáticamente el castillo de naipes que había construido, pero lo haría con la precisión de un cirujano, no con la furia de una esposa despechada. Primero necesitaba aliados. Llamé a Javier, mi hijo, quien era abogado de derecho corporativo. Hijo, necesito tu ayuda profesional con algo delicado. ¿Puedes venir al Hotel Saint Regis del centro? Habitación 512. Javier llegó en 1 hora, preocupado. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás en un hotel? Le mostré todo. Vi su rostro transformarse de la confusión a la incredulidad, luego a una rabia fría que reconocí como la mía propia. Voy a destruirlo, dijo finalmente. Su voz letal. La bigamia es un delito grave, fraude, evasión fiscal, falsificación de documentos. No lo interrumpí. No quiero que vayas a la cárcel. Quiero algo peor. Quiero que pierda todo lo que valora, pero que tenga que vivir para verlo. Javier me miró con una admiración nueva. ¿Qué tienes en mente? Expuse mi plan. Era complejo. Requería paciencia, actuación y una crueldad que no sabía que poseía. Javier escuchó, sugiriendo ocasionalmente mejoras, refinamientos legales que harían que todo fuera hermético. Necesitaremos a Fara Alejandra también, dijo. Ella maneja relaciones públicas para esa gran firma. Sabrá cómo gestionar el aspecto mediático cuando todo explote. Alejandra reaccionó diferente. Lloró durante 1 hora. Luego se enfureció. Luego volvió a llorar. ¿Cómo pudo?, repetía. ¿Cómo pudo hacernos esto? Pero cuando se calmó, su mente estratégica tomó el control. Necesitamos controlar la narrativa. Cuando esto salga, y saldrá, necesitamos que papá sea el villano indiscutible.
También necesitaba una aliada inesperada. Llamé a la hermana de Elías, Patricia, con quien siempre había tenido una buena relación. Patricia lo escuchó en silencio mientras yo le contaba todo. Luego, suspiró profundamente. Siempre supe que algo no estaba bien, admitió. Los viajes, las excusas, la forma en que a veces confundía los detalles. Pensé que era un amorío. Nunca imaginé esto. Necesito acceso a la caja de seguridad de tu madre, le dije. Patricia era la ejecutora del testamento de mi suegra. Elías guarda documentos importantes ahí. Sofía, dijo Patricia después de una pausa. Mamá siempre te quiso más a ti que a él. Solía decir que eras demasiado buena para Elías. Tendrás lo que necesites. El plan tomó forma durante las siguientes semanas. Contraté un segundo investigador, especializado en fraude financiero. Descubrió que Elías había estado evadiendo impuestos sistemáticamente, usando su doble identidad para ocultar ingresos. Un contador forense rastreó cada transacción, construyendo un caso que haría temblar al SAT, Servicio de Administración Tributaria. Javier preparó documentos legales, no para un divorcio inmediato, sino para congelar activos en el momento preciso. Alejandra cultivó contactos en los medios de comunicación, preparándolos para la historia del año. Empresario prominente, doble vida por una década. Regresé a casa más a mi papel de esposa devota. Elías no sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Había mantenido su engaño por tanto tiempo que la arrogancia lo había vuelto descuidado. Me besaba todas las mañanas, me llamaba desde su oficina todas las tardes, y hacíamos el amor con un entusiasmo de mi parte que lo sorprendía gratamente. Una noche, mientras cenábamos, me habló sobre el futuro. He estado pensando en el retiro, me dijo. Quizás en unos años podríamos viajar, conocer el mundo como siempre quisimos. Suena maravilloso, le respondí, sirviéndole más vino. ¿A dónde irías primero? ¿Italia, quizás? ¿O Grecia? ¿Lugares con historia, con arte? El arte que abandoné por ti, pensé, sonriendo. Sería perfecto. Él continuó hablando de sus sueños, de nuestros supuestos planes juntos, sin saber que yo estaba contando los días para su destrucción. Las siguientes 6 semanas fueron una obra maestra de actuación. Me convertí en la esposa más perfecta que Elías había tenido en años. Cociné sus platillos favoritos. Lo esperé despierta, sin importar cuán tarde trabajara. Inicié el sexo con un entusiasmo que lo deleitó. Yo era la Sofía de nuestra luna de miel, pero con un propósito oscuro que él no podía imaginar. «Estás radiante últimamente», me dijo una mañana, abrazándome por detrás mientras yo hacía café. «¿Qué ha cambiado?» «Decidí valorar lo que tenemos», le respondí. Mi voz era miel envenenada. «La vida es corta, ¿no crees?» Mientras tanto, las piezas del plan se movían como un reloj. Javier descubrió que la consultora de Elías, como Marcos Mendoza, había ganado varios contratos gubernamentales utilizando información privilegiada obtenida de su identidad como Elías Ventura. Era fraude corporativo a gran escala. Alejandra había sembrado semillas en redes sociales, cuentas anónimas que empezaron a preguntar por el misterioso Marcos Mendoza y su parecido con Elías Ventura. Nada acusatorio aún, solo lo suficiente para crear revuelo. El investigador financiero encontró el premio gordo, una cuenta en las Islas Caimán con $5 millones. Dinero que Elías había estado desviando durante años. Era nuestro dinero, dinero de la herencia de mi madre, dinero de inversiones conjuntas, todo oculto para su eventual escape, quizás. Pero el golpe maestro vino de Patricia. En la caja de seguridad de su madre encontró el testamento real de mi suegro, no la versión que Elías había presentado.
En el original, todo se dejaba en un fideicomiso para los nietos. Conmigo, Sofía, como administradora. Elías había falsificado documentos para heredar todo él solo. Otro crimen federal. Una tarde, seguí a Elías a la Casa Azul. Esta vez, no me escondí. Estacioné justo enfrente y esperé. Lo vi salir del coche, pero no como el Elías que yo conocía. Este hombre caminaba diferente, más relajado, de alguna forma más joven. Julián corrió a sus brazos y Elías lo levantó, girándolo en el aire mientras el niño reía. Claudia salió con la bebé y la escena era tan doméstica, tan perfecta, que finalmente lo entendí. Elías no estaba actuando ahí. Esa era su vida real. Yo era la obligación, el error de juventud que no podía corregir. Esta familia era lo que él realmente deseaba. El saberlo no dolió como esperaba. En su lugar, me dio claridad. No estaba destruyendo un matrimonio. Estaba exponiendo una mentira. No era venganza. Era justicia. Esa noche, Elías llegó tarde a casa, oliendo a talco de bebé y con una mancha de salsa de tomate en la manga, probablemente de la cena con su otra familia. «Siento la tardanza», me dijo, besándome distraídamente. «La reunión se alargó. No te preocupes», respondí, notando el dibujo infantil que sobresalía de su maletín. «¿Comiste algo?» «Tomé algo en la oficina», mintió con facilidad. «Pero me encantaría una copa de vino contigo». Nos sentamos en el sofá, él hablando de su día ficticio mientras yo asentía en los momentos apropiados. En un momento, él recostó su cabeza en mi regazo, un gesto íntimo de nuestros primeros años. «¿Eres feliz, Sofía?», preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué lo preguntas?» «No lo sé. A veces siento que perdí algo, que tomé un camino equivocado en algún lugar y no puedo encontrar el regreso». Era lo más honesto que había sido en años, y por un momento casi sentí lástima por él. «Casi. Todos tomamos decisiones», le respondí, acariciándole el cabello. «Lo importante es vivir con las consecuencias. Supongo que tienes razón». Suspiró cerrando los ojos. Javier me llamó al día siguiente. «Todo está listo. Los documentos están preparados. Los contactos de Alejandra están esperando. El SATI ha sido notificado anónimamente. Solo esperamos tu señal». «El viernes», decidí, durante la cena de aniversario. Nuestro 40 aniversario era en 2 semanas. Elías había reservado el restaurante más exclusivo de la ciudad. Había invitado a nuestros amigos más cercanos y a la familia. Sería público. Sería devastador. Sería perfecto. «¿Estás segura?», preguntó Javier. «Una vez que empezamos no hay vuelta atrás», pensé en Claudia, sin saber que su esposo era bígamo, en Julián y la pequeña Luna, que perderían al padre que conocían. Eran víctimas también, pero no podía salvarlas sin destruirme a mí misma. «Estoy segura», confirmé. 40 años de mentiras terminan el viernes. El restaurante, el Lira Dorado, brillaba como una joya en la noche de la ciudad. Elías había reservado todo el salón principal. Un gesto extravagante, incluso para él. Lámparas de araña de cristal proyectaban luz dorada sobre manteles de lino egipcio. Cada mesa adornada con orquídeas blancas y rosas rojas. Los colores de mi ramo de novia, 40 años atrás. Un cuarteto de cuerdas tocaba «Nuestro amor está aquí para quedarse», la canción de nuestro primer baile. Cada detalle había sido meticulosamente planeado. Una obra maestra pública de romance que ocultaba una podredumbre privada. Yo llevaba el vestido rojo sangre que había comprado específicamente para esta noche. Un diseño atrevido que abrazaba mi figura, con un escote que Elías habría considerado inapropiado hacía solo unos meses. El cabello recogido en un elegante moño
que revelaba el collar de diamantes que mi madre me había dejado. El que Elías no sabía que yo había recuperado de la caja de seguridad. El maquillaje era dramático. Labios rojos, ojos ahumados, una máscara de guerra disfrazada de glamour. Cada invitado que llegaba comentaba lo radiante que me veía, sin sospechar jamás que mi brillo era el de una hoja recién afilada. Elías vestía su traje azul marino hecho a medida, el que usaba para las ocasiones más importantes, la corbata de seda que le había regalado en nuestro 30 aniversario. Sus mancuernillas de oro, la herencia de su padre, brillaban al mover las manos para saludar a los invitados. Había ido al barbero esa tarde, su cabello plateado perfectamente recortado, su barba pulcramente esculpida. Parecía exactamente lo que pretendía ser, un hombre exitoso celebrando una vida de amor y fidelidad. «Estás absolutamente espectacular», me susurró, ayudándome con mi silla en la mesa principal. Su mano rozó mi hombro desnudo, un gesto íntimo para el público. «No puedo creer que sigas quitándome el aliento después de todos estos años. Eres la mujer más hermosa de la sala. Y tú, el mentiroso más grande», pensé. Pero mi sonrisa fue perfecta, entrenada durante semanas de práctica frente al espejo. «Tú tampoco estás tan mal, mi vida», le respondí, el término cariñoso quemándome la lengua como ácido. Los 50 invitados eran una selección cuidadosa de nuestra vida. Los socios de negocios de Elías que necesitaban presenciar su caída. Los amigos de sociedad que esparcirían el escándalo como un reguero de pólvora. Y la familia que merecía saber la verdad. Estaban estratégicamente ubicados. Javier y su esposa, Elena, cerca del escenario improvisado, listos para intervenir. Alejandra y su prometido, David, en una mesa con vista perfecta a la pantalla de proyección. Patricia estratégicamente ubicada, cerca de la salida en caso de que Elías intentara huir. La cena comenzó con ostras, que Elías detestaba, pero había ordenado porque sabía que eran mis favoritas. Otro gesto público de devoción. Las conversaciones fluían con el champán francés, Dom Perignon, del año de nuestra boda. Un detalle que había costado una fortuna y del que Elías había presumido al menos 3 veces. «Elías siempre ha sido el esposo perfecto», comentó Brenda Jenkins, la esposa del socio principal de Elías, mientras saboreaba su langosta. «Sofía, eres tan afortunada». «No tienes idea», respondí, con mi sonrisa inquebrantable. Elías, sentado a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa, un gesto que otros interpretaron como amor, pero que yo reconocí como posesión. A las 9:30, mientras se servían los postres de chocolate belga, Elías se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo. El cuarteto dejó de tocar. Las conversaciones cesaron, y todos los ojos se volvieron hacia él. «Queridos amigos, familia», comenzó, su voz rica y profunda, la voz que había usado para seducirme hace 4 décadas. Hace 40 años, en una pequeña librería del centro, conocí a una mujer que cambiaría mi vida. Sofía se convirtió no solo en mi esposa, sino en mi mejor amiga, mi confidente, mi compañera en cada aventura. Vi cómo algunas mujeres se secaban discretamente las lágrimas. Brenda suspiró románticamente. Los hombres asintieron con aprobación. Era una actuación magistral. «Estos años no siempre han sido fáciles», continuó Elías, su voz temblando por la emoción fingida, o quizás perversamente real. «Hemos enfrentado pérdidas, desafíos, momentos de duda, pero Sofía, mi Sofía, ha sido mi ancla, mi puerto seguro en cada tormenta, la luz que me guía a casa cada noche. La ironía era tan amarga que tuve que tomar un sorbo de agua para no ahogarme. Cada noche que supuestamente
Era guiado a casa. Él elegía otra dirección, otro hogar, otra mujer. Es por eso. Elías sacó una caja de terciopelo azul de su bolsillo. Quiero renovar mis votos justo aquí, delante de todos ustedes. Abrió la caja, revelando una banda de diamantes de la eternidad. Sofía, ¿me harías el honor de seguir siendo mi esposa por otros 40 años? Estallaron los aplausos. Alguien gritó, ¡Bravo! Las cámaras de los teléfonos brillaron. Era el momento perfecto. El clímax romántico de la noche. Me puse de pie lentamente, aceptando su beso ante la ovación. El anillo pesado y frío en mi dedo. «Mi turno», anuncié cuando los aplausos se apagaron. Mi voz clara como el cristal que estaba a punto de romper. 40 años es mucho tiempo. Tiempo suficiente para conocer cada secreto, cada verdad, cada mentira sobre una persona. O eso creería uno. Elías sonrió, con la mano aún en mi cintura. Totalmente ajeno al abismo que se abría bajo sus pies. He preparado algo muy especial para esta noche. Continué sacando mi teléfono de mi bolso. Javier ya había conectado el sistema de audio y proyección del restaurante a mi dispositivo. Un arreglo que había costado una generosa propina al personal técnico. Un regalo no solo para mi esposo, sino para todos ustedes. Porque los queridos amigos en el aniversario de Rubí requieren una transparencia absoluta, como el cristal más puro. Presioné reproducir. La voz de Elías llenó la sala. Clara e inconfundible. «Claudia, mi vida. Ya voy para la casa». «Sí, ya sé que Julián tiene su partido mañana a las 8. No te preocupes. A Sofía le dije que tengo una conferencia todo el fin de semana. Ella nunca sospecha nada. Confía en mí. Después de tantos años, es ciega en su confianza. Es casi patético lo fácil que es». El silencio que siguió fue absoluto. El tipo de silencio que precede a una explosión. La copa de champagne de Elías cayó de su mano, haciéndose añicos contra el suelo de mármol en 1000 pedazos que reflejaban la luz como lágrimas de cristal. Eso no es... comenzó. Su rostro pasando de bronceado a blanco y a gris en segundos. «Oh, pero espera», lo interrumpí. Mi voz era ahora afilada como el vidrio roto a sus pies. «Hay mucho más». La pantalla cobró vida con las fotografías que yo había preparado meticulosamente. Elías y Claudia en su boda en la playa. Él con un traje de lino blanco que yo jamás había visto. El certificado de nacimiento de Julián Mendoza, con Marcos Mendoza listado como el padre. Fotos familiares de Navidad de los últimos 10 años. Elías sonriendo con su otra familia frente a un árbol que yo nunca había... Corado. El ultrasonido de Luna con una dedicatoria. Al mejor papá del mundo. Con amor, Claudia. Los jadeos comenzaron como olas, cada revelación provocando una nueva ronda de shock. Brenda Jenkins se había puesto pálida, con la mano cubriendo su boca. El socio de Elías, Devin Harris, miraba las imágenes con una mezcla de horror y furia, probablemente calculando el daño a la reputación de la firma. Patricia hundió su rostro en sus manos, sollozando en silencio. 40 años, dije, caminando lentamente alrededor de Elías, quien permanecía congelado como una estatua. 40 años viviendo con un bígamo, un mentiroso patológico, un criminal. Sí, queridos amigos, un criminal. La bigamia es un delito grave castigado con cárcel. «Sofía, por favor». Elías finalmente encontró su voz, dando un paso hacia mí con las manos extendidas. «Podemos hablar de esto en privado. No hagas esto». Javier se levantó, interponiéndose entre su padre y yo. «No te acerques a mi madre». Su voz era letal, controlada. «Y antes de que consideres huir, debes saber que el SAT ya tiene copias de todos tus estados financieros, incluyendo esa cuenta de las Caimán donde escondiste $5 millones.
El fiscal tiene los contratos fraudulentos que firmaste usando tu identidad falsa. Alejandra tomó el micrófono que el cuarteto había abandonado. A nuestros queridos invitados, lamento profundamente que estén presenciando esto, pero después de 40 años de engaño público, sentimos que la verdad también debía ser pública. Mi padre no solo traicionó a mi madre, nos traicionó a todos. ¡Esto es una locura! Elías se giró, buscando apoyo entre los invitados, pero todos se estaban retirando, como si fuera contagioso. Devin, me conoces desde hace 20 años. ¿Sabes que no eres capaz de esto? Devin, su mejor amigo, se puso de pie, su rostro una máscara de asco. Al parecer no te conocía en absoluto. Saqué el sobre de mi bolso, los papeles de divorcio que Javier había preparado. Tienes 2 opciones, Elías. Firma estos documentos ahora, renunciando a todo reclamo sobre nuestros bienes comunes. O esto va hasta un juicio público y terminas en una prisión federal por bigamia, fraude fiscal y falsificación de documentos. Patricia se levantó entonces, su voz temblorosa pero firme. Elías, también debes saber que encontré el testamento real de papá. El que falsificaste está con las autoridades. Mamá siempre supo que algo no estaba bien contigo. Fue el golpe final. Elías se desplomó en la silla, el hombre poderoso reducido a escombros. Con manos temblorosas, tomó la pluma que le ofrecí. Mientras firmaba, las lágrimas cayeron sobre los documentos, manchando su nombre, su rendición final. Los acontecimientos que siguieron a la cena de aniversario se desarrollaron como fichas de dominó perfectamente alineadas, cada una derribando a la siguiente, con una precisión devastadora. No dormí esa noche. Me senté en el balcón de la suite del hotel donde me había refugiado, observando las luces de la ciudad parpadear mientras mi teléfono vibraba incesantemente, con llamadas y mensajes que no contestaría. El vestido rojo aún se aferraba a mi cuerpo como una armadura de batalla. El maquillaje corrido trazando mapas de dolor en mi rostro. A las 6 de la mañana, Javier llegó con café y su laptop. Los papeles de divorcio están procesados. Papá los firmó anoche. Tenemos testigos. Es irrevocable. También congelamos las cuentas conjuntas hace 1 hora. Su eficiencia era despiadada, el abogado tomando el control donde el hijo podría haber flaqueado. A las 7 de la mañana, Alejandra llegó con su equipo de relaciones públicas de crisis. 3 mujeres jóvenes con tabletas y expresiones decididas que transformaron mi suite en un centro de mando. El embargo de prensa se levanta en 2 horas, anunció Alejandra. Su profesionalismo apenas ocultaba la furia que ardía por debajo. Tenemos exclusivas con 3 periódicos importantes y 2 canales de televisión nacionales. El hashtag ya es tendencia. Para el mediodía, el país entero sabía quién era realmente Elías Ventura. A las 9 en punto de la mañana, la historia explotó. Empresario prominente, doble vida, bigamia, fraude y 12 años de engaño. Los titulares gritaban desde cada pantalla. El bígamo del año se convirtió en una tendencia mundial en minutos. Las fotos que yo había proporcionado, el Elías con ambas familias, se volvieron virales. Los memes crueles pero creativos florecieron como hongos después de la lluvia. El teléfono del hotel sonó. Era la recepción. Señora Ventura, hay reporteros en el vestíbulo solicitando declaraciones. Dígales que mi abogado dará una conferencia de prensa a las 2 de la tarde. Respondí, mi voz sorprendentemente firme. A las 11 de la mañana, la compañía de Elías emitió un comunicado. Con efecto inmediato, Elías Ventura ha sido suspendido de todas sus funciones, pendiente de una investigación interna por violaciones éticas graves y posible fraude corporativo.
Devin Harris, su socio, fue más directo en su entrevista. Estamos cooperando plenamente con las autoridades. Si las acusaciones son ciertas, Elías Ventura no solo traicionó a su familia, sino también la confianza de sus socios, empleados y clientes. A las 3:47 p.m., mi teléfono sonó desde un número desconocido. Era Claudia. Su voz sonaba como vidrio roto, cada palabra fragmentada y cortante. «¿Es verdad?», preguntó sin preámbulos. «Soy Sofía Ventura, su primera y única esposa legal», respondí, manteniendo mi voz neutral, sin crueldad, pero sin consuelo. «Nunca morí, Claudia. Él me mató metafóricamente para poder tenerte. Lo siento. Tú también eres una víctima en esto. Los niños». Su voz se quebró en un sollozo. «Dios mío, los niños. Julián adoraba como a su padre. La bebé. ¿Qué les digo? ¿Cómo les explico que toda su vida es una mentira?» «No lo sé», admití, porque no había palabras de consuelo que pudieran sanar esas heridas. «Pero los niños son resilientes. Con ayuda, con terapia, con amor real, se sanarán». «¿Sabías de nosotros?», preguntó. «¿Cuánto tiempo lo supiste?» 2 meses, respondí. 2 meses de verdad. Después de 40 años de mentiras. «Voy a perderlo todo», susurró. «La casa está a su nombre. Las cuentas, todo. No tengo nada propio. Dejé mi trabajo cuando nació Julián, porque él insistió». Era otro nivel de la crueldad de Elías. Mantener a Claudia completamente dependiente. «Dame tu información», me escuché decir. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Tú no eres responsable de los crímenes de Elías. Nos aseguraremos de que tú y los niños estén protegidos financieramente». «¿Por qué?», preguntó, genuinamente confundida. «¿Por qué me ayudarías?» «Porque destruir a Elías no significa destruir a 2 niños inocentes», respondí. «Ellos no pidieron nacer en una mentira». Al día siguiente, el SAT llegó como una plaga bíblica. Agentes federales se presentaron en la oficina de Elías, en nuestra casa y en la Casa Azul. Se incautaron cajas de documentos, computadoras, discos duros, incluso su colección de relojes de lujo. Fue catalogada y embargada. La investigación reveló un laberinto de evasión fiscal que se remontaba a 15 años. Cuentas offshore, empresas fachada, facturas falsas, un esquema tan elaborado que requirió un equipo de 20 contadores forenses para desentrañarlo por completo. Javier manejó el aspecto legal con precisión de cirujano y frialdad de verdugo. Utilizando las leyes de bigamia del Estado que incluían la anulación automática de cualquier reclamo financiero por parte del cónyuge bígamo, anuló todos los derechos de Elías sobre nuestras propiedades conjuntas. La casa valorada en $2 millones, las 3 propiedades de inversión, el portafolio de acciones, todo pasó exclusivamente a mi nombre. «También recuperamos esto», dijo Javier una semana después, entregándome un cheque. $3.7 millones de la cuenta de las Caimán. El resto está tan enredado en sus empresas fachada que tomará años recuperarlo, si es que lo hacemos. Patricia me visitó esa tarde. Habíame que envejeció 10 años en una semana, su rostro marcado por la vergüenza familiar. «Mamá siempre supo que algo andaba mal con Elías», confesó, sentándose pesadamente en el sofá de mi hotel. Antes de morir me dijo: «Cuida a Sofía cuando la verdad salga a la luz». Creo que de alguna manera ella lo sabía. «¿Cómo está él?», pregunté, odiándome por importarme. «Destruido», respondió Patricia sin rodeos. «Claudia lo echó de la casa. Ningún hotel de la ciudad acepta su reservación. Su rostro está en todas las noticias. Está viviendo en un motel de carretera, pagando en efectivo con lo poco que no le han congelado. Intentó contactar a algunos amigos, pero todos le colgaron. Es un paria, Sofía.
Un hombre sin país. 3 semanas después del escándalo, fui llamada a testificar ante el gran jurado. La sala estaba abarrotada, cada asiento ocupado por personas ansiosas por escuchar la historia de primera mano. Yo llevaba un traje negro sencillo, sin joyas, excepto mi anillo de bodas original, que usaba como recordatorio de la mujer que solía ser. Durante 4 horas conté todo, cada mentira, cada descubrimiento, cada evidencia. Los jurados escuchaban con expresiones que iban de la simpatía al horror. El fiscal, un joven pero brillante hombre llamado licenciado Aaron Mitchell, fue meticuloso. Señora Ventura, ¿en algún momento durante estos 12 años sospechó de la infidelidad de su esposo? Hubo momentos, admití. Pequeñas inconsistencias, ausencias extrañas, pero Elías era un maestro manipulador. Cada vez que me acercaba a la verdad, él creaba una explicación tan elaborada, tan creíble, que me sentía culpable por dudar. ¿Y qué la hizo descubrir la verdad? Hice una pausa antes de responder. Al principio negación, luego dolor. Un dolor tan profundo que pensé que me rompería en 2. Después de eso vino la rabia, no caliente, sino fría, calculada. Y finalmente, determinación. Determinación de que 40 años de mentiras no definirían el resto de mi vida. El veredicto del gran jurado fue unánime. Acusación formal por bigamia, fraude fiscal, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude. Elías se enfrentaba hasta 20 años de prisión. Un mes después, Elías me llamó desde la cárcel del condado donde esperaba juicio. Su voz era irreconocible, rota, envejecida. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué no me diste la oportunidad de explicar en privado? ¿Explicar qué, Elías? ¿Cómo tropezaste accidentalmente con otra vida durante 12 años? ¿Cómo te casaste por error con otra mujer? ¿Cómo tuviste 2 hijos más sin querer? No fue así. Claudia se embarazó. No podía abandonarla, pero pudiste abandonarme a mí cada día. Durante 12 años me abandonaste. Te amé, Sofía. Siempre te amé. No, le respondí con una claridad que me sorprendió. Amabas la idea de mí. La esposa perfecta en tu vida perfectamente compartimentada. Pero nunca amaste a la Sofía real, la mujer con sus propios sueños y deseos. Me convertiste en un personaje de tu elaborada ficción. Los niños. Su voz se quebró. Mis otros hijos. ¿Qué va a pasar con ellos? Claudia y yo llegamos a un acuerdo. Recibirán apoyo financiero de los activos recuperados. No sufrirán económicamente por tus crímenes. ¿Tú y Claudia están hablando? Las víctimas de un mismo criminal a veces encontramos consuelo en el entendimiento mutuo, respondí. Sofía, por favor, yo solo quiero... No, Elías, no tienes derecho a querer nada de mí. Tuviste 40 años de mi vida. No tendrás ni un segundo más. ¡Colgué! Fue la última vez que escuché su voz. Han pasado 2 años desde aquella cena de aniversario que cambió todo. Esta mañana, mientras hacía café en mi nuevo condominio, con vista a los tejados de la ciudad, con el sol entrando por ventanas que yo elegí completamente sola, recibí una notificación en mi teléfono. Elías había sido liberado por buen comportamiento. No sentí nada. Ni miedo. Ni rabia. Ni siquiera curiosidad. El hombre que había sido mi esposo era un extraño ahora. Un personaje en una historia que le sucedió a otra Sofía. Una que ya no existía. Mi exposición de arte se inauguró el mes pasado. Retratos de una vida inventada. Cada pieza contaba una parte de la historia. La esposa ciega. El despertar de la mujer. La arquitecta de su propia liberación. Las críticas fueron extraordinarias, pero lo más importante, cada pincelada había sido terapia. Cada color,
Una pequeña victoria sobre el pasado. En la inauguración, un hombre se acercó a mí. Era viudo, un profesor de literatura jubilado con ojos amables y una risa genuina. Su obra me conmueve, me dijo. Hay tanto dolor, pero tanta esperanza también. Tomamos un café después, luego una cena. No hay prisa, no hay expectativas. Solo dos personas que entienden que la vida puede empezar de nuevo a cualquier edad. Javier me llamó ayer. Papá intentó contactarme, me dijo. ¿Quiere reunirse con la familia? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Le dije que su familia fuimos nosotros por 40 años. Él eligió otra. Ahora tiene que vivir con esa elección. Mi hijo, mi protector feroz. Alejandra fue menos diplomática. Simplemente bloqueó su número. Patricia me visita a veces. Me dice que Elías vive solo en un departamento de una habitación. Trabaja como contador para una pequeña firma que no hace verificaciones de antecedentes. Claudia no le permite ver a los niños hasta que sean mayores y puedan decidir por sí mismos. Es una existencia gris, monótona, honesta por primera vez en su vida. Pero esta historia no se trata de Elías. Nunca lo fue. Se trata de Sofía, de mí, de la mujer que resurgió de las cenizas de una vida falsa para construir una real. Ayer encontré mi viejo diario de la época anterior ahí. Elías, la chica que escribía esas páginas, soñaba con París, con pintar en Montmartre, con pasión. A mis 64 años, por fin le estoy dando a esa chica lo que se merece. El próximo mes vuelo a París, sola, con mis pinceles y una maleta ligera. No es la beca que rechacé hace 4 décadas, pero es mi dinero, mi decisión, mi vida. Alquilaré un pequeño estudio cerca del Sena. Pintaré hasta que me duelan las manos. Beberé vino barato con artistas que no saben nada de mi historia. Mientras empacaba encontré la foto de nuestra boda. Elías y yo. Jóvenes, radiantes, ignorantes del futuro. No la rompo. No la quemo. Simplemente la coloco en una caja etiquetada como ficción. Porque eso fue. Una hermosa y terrible ficción. Mi teléfono suena. Es Miguel. Así se llama el profesor de literatura. Y el nombre ya no me hace titubear. ¿Lista para nuestra clase de tango? Pregunta. Sí, estoy aprendiendo tango. E italiano. Y escultura. Y cata de vinos. Algo nuevo cada día. Cada experiencia. Una afirmación. De que la vida no termina con la traición. De que no es el final, sino un nuevo comienzo. Dame 10 minutos, le respondo. Aplicándome el labial rojo que Elías dijo que era demasiado atrevido para mi edad. Todo es atrevido ahora. Cada día es un acto de valentía. Cada decisión, una declaración de independencia. Antes de salir, me miro en el espejo. La mujer que me mira tiene arrugas que cuentan historias. Canas que no esconde. Ojos que han visto demasiado pero que aún brillan con esperanza. Es hermosa. No a pesar de su edad y su historia, sino por ellas. Hola, Sofía, le digo a mi reflejo. Qué gusto por fin conocerte. Y hay un último giro en esta historia. Uno que no vi venir. Esta mañana, mientras organizaba papeles para mi viaje, encontré un sobre que me había dejado el agente Soto, el investigador. Ábrelo solo cuando estés lista, me había dicho. Dentro había una carta de mi madre, escrita poco antes de morir. Una carta que Elías había interceptado y escondido. Mi queridísima Sofía, decía, si estás leyendo esto, es porque por fin te has liberado. Siempre supe la verdad sobre Elías. Lo seguí una vez. Vi a la otra mujer. Pero tú estabas tan frágil después de perder aquel embarazo, tan dependiente de él,
que temí que la verdad te destrozara. Fui una cobarde. Lo siento. En compensación he dejado otra cuenta. Una que Elías no sabe. Solo para ti. La clave está donde siempre escondíamos los tesoros cuando eras niña. El viejo roble de mi jardín de infancia. Vive, mi amor. Vive de verdad esta vez. Corrí a la casa, ahora vendida, pero cuyos nuevos dueños me permitieron buscar. Y enterrada entre las raíces estaba una caja de metal. Dentro, documentos para una cuenta suiza con dinero suficiente para vivir 100 vidas. Mi madre me había dado la libertad póstuma. No solo financiera, sino emocional. Ella sabía. Alguien había sabido y habíase elegido protegerme hasta que yo fuera lo suficientemente fuerte para protegerme a mí misma. Ya no necesitaba el dinero, pero lo usaría. Para un refugio de mujeres, para becas de arte, para todas las Sofías atrapadas en jaulas de oro. Mi historia termina donde comenzó, con un descubrimiento, una revelación, una verdad que lo cambia todo. Pero esta vez, la verdad no destruye. Libera. Y yo, Sofía Ventura, a mis 64 años, soy finalmente libre. ¡Qué historia tan fuerte! ¿Verdad? Me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que Sofía hizo lo correcto al exponer a Elías públicamente en su aniversario? ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo en la vida que te haya hecho descubrir tu verdadera fortaleza? Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame. Si te gustó esta historia y el mensaje de superación, puedes apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayéndote más historias de vida como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.